Yo quiero gritarle a todo el mundo que hay algo mejor que elegir. Yo quiero gritarle a todo el mundo que nadie está muerto y hay que vivir. Como un árbol fui creciendo y ahora debo florecer. Hoy la luz brilla en mis hojas y ahora es tiempo de creer. Yo quiero gritarle a todo el mundo que hay algo mejor que elegir. Yo quiero gritarle a todo el mundo que nadie está muerto y hay que vivir. Como un templo de hielo que al sol se derritió. Así comencé de nuevo y más que nunca vivo estoy. Yo quiero gritarle a todo el mundo. Hola, ¿cómo estás? ¿Andás bien? Oh, un abrazo. ¿Cómo no abrazarte? Tanto tiempo. La verdad que bien dijimos que íbamos a hacer algo diferente hoy. Y bueno, y tengo mi ayudante de turno aquí, que es Eliana. Hola, Bueno, yo soy la Teque. ahí está. Teque soy yo. La Teque, bueno, ahí está. Que Dios bendiga ricamente a la Teque que nos está ayudando hoy. Y bueno, y despacito, en algún otro supongo que va a ayudar también con papá. Y bueno, y ahí despacito nos vamos integrando. Y bueno, y haciendo cosas diferentes también, ¿verdad? Porque, bueno, tratar de bendecir a los hermanos, ¿sí? Damos gracias a Dios. Queremos, bueno, agradecer a la banda cristiana de nuestra querida ciudad. Sí, nos suben un poquitito. Sí, nuestra querida banda Poca, vamos a decirlo juntas. 1, 2, 3. Poca Cosa. Muy bien, queremos saludar a los hermanos de Poca Cosa que bueno, nos pusieron, pudimos bueno, ser bendecidas, ¿no? Con su música, que bueno, está sonando. Y bueno, quiero saludarlos en el nombre de Jesús, a todos ellos que nos han permitido usar su música para los intros y los fondos. Y saben que les quiero contar un poquito que, bueno, estamos invitando bandas de aquí, de nuestro país, bandas que están empezando. Bueno, ayer mi esposo pudo tener el devocional con otra persona, con un hermano, con un joven que también está cantando, ¿cómo era? Jonathan Ocaño, ahí está, JH. Y bueno, realmente es una bendición porque son grupos, son bandas, son cantantes que están surgiendo y bueno, queremos también difundir la música cristiana local, ¿sí? Así que le damos gracias a Dios por este tiempo precioso y queremos saludar a Jonathan Cantero, a Lucho, bueno, al Topo y bueno, bueno, a Andrea y a todos los que están, componen esta banda de nuestra querida ciudad de Las Piedras, ¿sí? A la mayoría de ellos los conozco de que eran, no vayan a preguntarme la edad, pero eran más o menos, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios por sus vidas, porque son preciosos hombres y bueno, y mujer de Dios que están sirviendo a Dios con la música. Damos gracias a Dios por ellos y también antes de empezar quería comunicarles que estos 7 días
que en el caso mío, que yo voy a participar en los vivos, que yo voy a hacer, estoy haciendo un devocional reflexivo acerca de las 7 iglesias del Apocalipsis. Acuérdense que estamos en épocas donde todo el mundo está con aquella ansiedad de saber un poco más sobre los últimos tiempos. Se están viendo señales en los cielos, se están viendo cosas y la iglesia se tiene que preparar para ese gran día. Por eso mi esposo está haciendo un estudio bíblico sobre Apocalipsis. Él tiene un grupo en WhatsApp que se llama Escatología Bíblica, y todo aquel que quiera y esté interesado en hacer el estudio bíblico sobre los últimos tiempos, comuníquese con nosotros a través de este medio, de estos medios, de estas redes, o el que ya tiene el celular nuestro también, ¿sí? Gracias a Dios ya empezaron la clase y la verdad que es una bendición. Y bueno, también decirle a los hermanos de Jesús Te Ama que se apronten para el domingo 2 de mayo, donde vamos a tener nuestra segunda Santa Cena virtual. Nos vamos a conectar todos en el nombre de Jesús a través de las tres plataformas por las cuales hacemos vivos: Instagram, Facebook y YouTube, para participar de una Santa Cena virtual. Así que todos los hermanos de la congregación Jesús Te Ama vamos a participar juntos de la Santa Cena virtual. Y bueno, y les pedimos que saquen fotos de sus mesas de Santa Cena como hicieron la primera vez. Y bueno, y que también cuando se conecten a partir de las 10:30 de la mañana, nos avisen, nos digan: hola, acá estamos, bla, bla, ¿sí? Y bueno, realmente sea de bendición para todos los hermanos. Y bueno, vamos a empezar con todo esto, ¿sí? Vamos a empezar con el estudio. Y bueno, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que su Espíritu Santo sea sobre nosotros. Y bueno, que Él realmente se manifieste en nuestras vidas. Queremos que el Señor se manifieste en nuestro corazón. Y que bueno, hoy vamos a hablar de otra iglesia donde Apocalipsis, la segunda iglesia que nombra Apocalipsis. Vamos a orar, ¿sí? Amén. Padre Santo, Padre bendito, estamos delante de tu presencia. Te queremos dar gracias por este tiempo, pidiéndote que tú nos bendigas, Señor. Necesitamos que tu Espíritu Santo nos ayude y que podamos ser de bendición para cada uno de los hermanos que están conectados. Padre, que tu Espíritu Santo nos pueda hablar y que podamos ser de bendición para todos, Señor. Bendiga este tiempo, Padre. Te damos gracias por todo, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Porque no hay Dios tan grande como tú que nos pueda ayudar, nos pueda bendecir y podamos, Señor amado, hacer tu obra. Bendiga a cada hermano que se conecta y que tu palabra, Señor amado, pueda tocar los corazones y se puedan sentir fortalecidos. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre. Y Padre, que esto, Señor amado, nos enseñe a valorar, Señor amado, el tiempo de comunión, el tiempo de congregación. Padre, de los hermanos que están mirando, Padre, cuando termine la cuarentena, no sabemos cuándo va a ser, porque aún no hay fecha, Señor, pero Padre, si algún día, en algún momento esto va a terminar y nos vamos a poder reencontrar en las iglesias, Jesús, sabemos que tal vez no nos podamos abrazar, no nos podamos besar, pero el deseo de estar juntos, Señor, está en el corazón de todos. Pese a que nos vemos virtualmente, no es lo mismo que tener esa comunión. Padre, que podamos despertar, Señor amado, a buscar de tu presencia, a buscarte a ti y llegar a las iglesias, Señor, en gran número, Señor, para escuchar palabra viva en vivo, Señor. Padre, que podamos volver a vernos, Señor amado, y poder, Señor amado, comunicarnos y poder, Señor, valorar, Señor, ese tiempo de congregación. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que tu Espíritu Santo sea hablando a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hoy vamos a hablarle de la iglesia de Esmirna, ¿sí?
Acuérdense que la primera vez que yo hablé de la iglesia, de la primera iglesia que nombra el Apocalipsis, era la iglesia de Éfeso, ¿sí? La iglesia de Éfeso se le llamó la iglesia activista que se había alejado del primer amor, ¿sí? Era una iglesia que servía, era una iglesia que trabajaba, era una iglesia que de alguna manera se quería alejar del pecado, pero había se había alejado de lo más importante, que era el amor, ¿sí? Había perdido esa comunión con Dios, ¿verdad? Se había alejado de esa comunión con Dios, ¿verdad? De ese primer amor, ¿verdad? De buscar del Señor, ¿no? De ese tiempo con Dios, y bueno, y se tornó una iglesia religiosa, ¿sí? Entonces, Dios muchas veces nos pide a nosotros que antes de servirle, antes de hacer cosas para Dios, lo importante es tener comunión con Dios. La obra de Dios, el servicio de Dios, tiene que ser un resultado del amor de Dios, ¿sí? Eso no podemos perderlo, eso no lo podemos perder, y la iglesia de Éfeso lo había perdido. Entonces, lo que hoy vamos a hablar es de otro periodo, ¿sí? Vamos a hablar de un periodo muy especial, ¿sí? De una iglesia que fue perseguida, ¿sí? La iglesia que fue perseguida. Ojo, la iglesia de Éfeso era una iglesia de mucho evangelismo. Fue la primer parte, digamos, ¿no? De muchas misiones, pero de tanto trabajo y tanta actividad que tenía, perdió, se alejó de lo más importante, de esa comunión con Dios. No quiere decir que todo lo que hacía era malo, no, yo no estoy diciendo eso, simplemente que de haberse llenado de tantas actividades, ¿verdad?, se alejó de lo más importante, que fue la comunión con Dios. Pero acá hay un contraste con esta con esta segunda iglesia, que es la de Mirna. Es la iglesia que le llamamos la iglesia perseguida. Se supone que esa iglesia nace a partir de la muerte del último apóstol de Cristo, ¿no? Que fue Juan, que se supone que fue el único que murió de muerte natural. El resto, generalmente todos los demás, ¿no? Los conocidos al menos, murieron en el martirio, ¿sí? Murieron ejecutados, ¿verdad? Por amor a Cristo. Pero Juan, Dios le dio ese honor de poder, tener una experiencia sobrenatural con Dios y de poder ver el futuro del mundo de la iglesia, ¿no? Y vamos a decir así, el advenimiento de lo que será, ¿no? La venida de Cristo. O sea, Dios le mostró todo con mucho detalle, y realmente fue un honor para él en aquel lugar. Y bueno, Dios le permitió morir con sus días, ¿sí? Muy bien, se supone que empieza desde la muerte de Juan hasta el edicto de Constantino, un emperador. ¿Qué pasó con ese emperador? Ese emperador casi más de 200 años se persiguió a la iglesia, se mató a los cristianos, se los martirizó, les pasó de todo un poco, ¿sí? Pero cuando Constantino puso un edicto de unificar la iglesia, de dejar de perseguir a los cristianos, sucedió otra cosa totalmente adversa, ¿verdad? Se unificó tanto la iglesia y las religiones, digamos, paganas, las religiones mesopotámicas, babilónicas, asirias, egipcias, como que se unificaron y se mezclaron con los cristianos, y de ahí surgió otra iglesia, que es la que hoy por hoy conocemos como la católica romana. ¿Por qué? Porque esa es una iglesia donde se usan los santos, donde se usan cruces, usan simbología de todo tipo, ¿verdad? Y entonces se dice que Constantino dejó de perseguir a los cristianos, pero al unificarse sucedió eso, ¿sí? Se usaron costumbres de otras religiones y se unificaron al punto de crearse lo que hoy conocemos la Iglesia Católica. Pero eso es otro estudio, otro tema que
lo vamos a hacer en algún momento dado, ¿tá? Y queremos que todos tengan conocimiento de todas estas cosas, ¿no? Eso se le llama historia de la iglesia, que es una de las materias que mi esposo está enseñando también. Así que si alguno está interesado, comuníquese también. Entonces eso va a ser de bendición, ¿sí? Pero vamos a empezar. Bueno, empezamos. Bueno, la iglesia primitiva que se hacía camino entre las tinieblas del mundo, hundido en el satanismo, en la actualidad habla del cristianismo que sufre penalidades, perdón. Bueno, primero, perdón, me olvidé. Vamos a leer en Apocalipsis 2, 8 al 11. Y después de ahí le voy a estar explicando eso que le estaba diciendo anteriormente, ¿no? Todo mal. Bueno, dice así. Acá no puedo decir, bueno, los que lo tengan pueden decir amén, acá no puedo decir. Pero bueno, no importa. Acá en el 2, sí, ya sé. Acá dice, el mensaje a Esmirna. Y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Dice esto, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y a la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice de las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y ahí les voy a explicar lo que les estaba leyendo anteriormente. Dice, la iglesia primitiva que se hacía camino entre las tinieblas del mundo hundido en el satanismo. En la actualidad habla del cristianismo que sufre penalidades, adversidades, luchas, problemas, bueno, en fin, etcétera, ¿no? Dios elogia a la iglesia de Esmirna por su paciencia ante las duras pruebas. Dios le pide que sea fiel y Él lo recompensará. Muy bien. Acá habla del sufrimiento del cristiano, ¿verdad? Y bueno, y sabemos que si Dios le pide que sea fiel y Dios va a recompensar y la recompensó a esa iglesia. Vamos a hablar un poquito de lo que es Esmirna, ¿tá? Era una ciudad muy, pero muy antigua, ¿sí? Bueno, ¿qué sucedió? Fue destruida ya por el año 627 a.C., cuando Babilonia estaba ya en miras de ser un gran imperio. La destruyó, la dejó totalmente en ruinas, ¿sí? Bueno, permaneció así en ruinas durante años hasta que llegaron los griegos, ¿sí? Los griegos llegaron y la volvieron a reconstruir, ¿tá? Y bueno, de alguna manera se podría decir que esta ciudad, Esmirna, murió y resucitó, ¿tá? De alguna manera se puede. Entonces, ¿qué pasa? Para los habitantes, ¿no? Esta ciudad era muy significativa, ¿sí? Y era muy significativo el tema de la resurrección, ¿tá? Y bueno, y Pablo justamente, ¿verdad? Los cristianos que estaban en aquel lugar, qué mejor tema que hablar de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo a esos habitantes de Esmirna. Era muy significativo y lo entendían. Qué cosa curiosa, pero sin embargo Dios tiene sus formas, ¿verdad? Para que podamos trabajar y hablar del Evangelio a las personas, ¿sí? Era una ciudad muy hermosa y pintoresca por fuera, ¿verdad? Esmirna tenía el problema de que después que el Imperio Romano tomó cuenta, ¿verdad?, de toda esa zona, de Asia Menor, del Medio Oriente, ¿verdad?, que él se hizo dueño de todo eso. El Imperio Romano fue muy fuerte, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucedió?
había un edicto obligatorio que había que cumplirse en esa ciudad y era adorar al César como si fuera, ¿no? Al César, al emperador como si fuera un rey, ¿sí? Entonces era obligatorio encender incienso en honor al emperador. Aquel que no cumplía con ese edicto era llamado un traidor. Y a los traidores, ¿no? Los quemaban en las hogueras, eran lanzados a las bestias salvajes, eran lanzados a los circos romanos, a hacer carne, como quien dice, de cañón para los gladiadores y para todo lo que era animal salvaje, los torturaban y los terminaban matando, ¿sí? Muchos cristianos, evidentemente, se rehusaban a adorar al emperador como si fuera un dios. Se rehusaban porque ellos creían en un solo Dios y ese era Dios mismo, Jesucristo, ¿verdad? Ellos habían recibido a Jesucristo como su Salvador y solamente a Él adoraban. Entonces rehusarse a esa adoración era una pena de muerte, pero Dios les daba la fuerza para soportar esa prueba. Y claro, esa ciudad se destacó justamente por su fuerte oposición, ¿verdad? Y persecución a los cristianos. ¿Tá? Actualmente, esa ciudad existe, pero con otro nombre. Se llama Izmir. Y está en Turquía, en la actual Turquía. ¿Tá? Se dice que todas las ciudades que se hablan en el Apocalipsis están en la actual Turquía. ¿Sí? Bien. Y se dan cuenta de una cosa tan curiosa. Perseguían a los cristianos a muerte, ¿verdad? Porque ellos adoraban al emperador. Sin embargo, sucumbieron bajo el poder del Islam. Y hoy por hoy son ciudades musulmanas. Y es muy triste, ¿verdad? Que son zonas donde el Evangelio surcó. Bueno, esmirna significa mirra, ¿no? La mirra es amarga, es una resina gomosa que proviene de un árbol que crece en Yemen, ¿sí? Bueno, en Etiopía, ¿no? Y las regiones montañosas de África. Actualmente la mirra se usa como antiséptico y estimulante, pero en la antigüedad se usaba como perfume. Por eso se dice que la iglesia fiel al Señor manifiesta olor fragante. Eso voy a leerlo en Segunda de Crónicas. Corintios. Gloria a Dios. Lo tengo acá marcadito. Sí, Segunda de Corintios, para que vayan buscando. Sí, perdón. 2, 14 y 15, para que vayan buscando. Acá. Bueno, dice, del 14 al 15. Dice, triunfantes en Cristo. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo, en los que se salvan y en los que se pierden. Muy bien. Amén. Entonces sigamos, dice, pese a que la iglesia sufrió amarguras, fueron olor fragante para Dios y los cristianos recibieron su recompensa eterna delante del Señor. El Señor le recuerda que Él fue primero que sufrió martirio por amor a nosotros. El postrero, pues Él tiene la última palabra. Él es quien murió, pero ahora vive. Como le iba a pasar a ellos, si seguían fieles. Por eso cuando estamos en diversas pruebas, hermanos, debemos seguir siendo fieles al Señor. ¿Sí? Debemos confiar en Él, debemos esperar en Él, porque Jesús tiene el control de todas las adversidades. Y si confiamos en Él, venceremos. ¿Tá? El Señor nos da la esperanza de una vida victoriosa y de una vida eterna. Bueno, acá dice, yo conozco tus obras y tu tribulación, tu pobreza, pero tú eres rico.
Eso está en Apocalipsis 2:9 en la primera parte. Vamos a buscarlo. Acá. 2:9, que fue lo que yo estaba leyendo, ¿no? Bueno, eso mismo, ¿no? Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, ¿sí? Que es la primera parte. Amén. Y bueno, eso es un consuelo tranquilizante, hermanos. Es un consuelo tranquilizante saber que a Él nada se le escapa. ¿Tá? Ya sea luchas, enfermedades, Él conoce nuestra sinceridad y nuestra integridad. Qué importante es ser íntegros delante de Dios. Porque Él sabe cuando nosotros falsamente decimos que le amamos y no le amamos, que fue lo que pasaba en la otra iglesia. Dios no se le escapa nada. Dios sabe si le amamos. ¿Tá? Dios sabe si amamos al prójimo. Dios sabe si nosotros perdonamos. Dios sabe si pedimos perdón. Dios conoce la sinceridad de nuestro corazón. Y bueno, los cristianos de Esmirna era algo fabuloso. Eran personas que estaban preparadas para el martirio, preparadas espiritualmente para sufrir, preparadas porque sabían que al final de sus días la victoria de una vida eterna les daría el Señor. Y bueno, y ahora, hoy por hoy, nosotros no estamos prácticamente sufriendo ni la mitad de lo que sufrieron los primeros cristianos, ¿sí? Pero Él conoce nuestra integridad, ¿sí? Y a Él no se le escapa nada. Y bueno, y todas las circunstancias que nos rodean, Él conoce todo. Pero cuando nosotros confiamos en Él, le oramos a Él, clamamos a Él, Él viene en nuestra ayuda. En ese tiempo los cristianos eran perseguidos al punto de perderlo todo y morir por la causa de Cristo. Ellos eran ricos espiritualmente. ¿En qué? En la paciencia, en la fidelidad, en el gozo, en la paz y en la felicidad. Porque ellos sabían que al final ellos iban a recibir una recompensa de parte de Dios. Y pese a tus pesares, pese a tus luchas del diario vivir, si tú tienes fe en Dios, las cosas serán más livianas para llevar. Pero no es esa fe que todos decimos, yo tengo una gran fe, y sin embargo nos pasamos quejando. Nos quejamos, dudamos, ponemos en tela de juicio el amor de Dios, la confianza. Y eso es un tema que también tenía Éfeso. Alejarnos. Pero cuando le buscamos, podemos experimentar el amor de Dios. Pero le buscamos con sinceridad. Porque ahí estaba el secreto de los cristianos de Esmirna. Ellos le buscaban a Dios con todo su corazón. Y Dios les fortalecía y les daba la fuerza para soportar la lucha. ¿Sí? Dice... Acá también hemos copiado. Dios es fiel con quien es fiel. Y si tú eres fiel a Dios, Dios te va a ayudar. Dios te va a levantar y Dios te va a sacar en victoria. Amén. Bueno, te voy a hacer unas preguntas que quiero que a ver si quedó claro, ¿no? Si se entendió todo lo que estuvimos hablando y para sacar dudas, ¿no? Bueno. Los cristianos de Esmirna eran cristianos valientes. ¿En quién es más que confiar en Dios? ¿En quién es más que confiar en Dios? Dios confiaba en ellos. ¿Cuándo la iglesia empezó a declinar? Bueno, ahí vos dijiste algo muy, muy importante, ¿no? Me preguntaste, por ejemplo, que ellos eran muy valientes, ¿no? Y dijiste algo que hay que remarcarlo. Que más que ellos confiar en Dios, Dios confiaba en ellos. Entonces yo voy a hacer una pregunta retórica, como se le dice, ¿no? ¿Dios confía en vos? ¿Da para que Dios confíe en ti? Qué pregunta, ¿no? Dios sabía
que los cristianos de Esmirna, los cristianos perseguidos, no le iban a fallar. ¿Se acuerda de la historia de Job? ¿Qué pasó con Job? Job fue probado, pero Dios sabía que podía confiar en Job. Y yo te pregunto, ¿Dios confía en ti? ¿O cuando viene la prueba y la lucha, lo único que somos una máquina de quejas? Y nos enojamos, y nos ponemos de mal humor, y empezamos a gritar, y empezamos a enojarnos, y empezamos a vociferar. ¿Cómo queremos que Dios confíe en nosotros? Cuando hay un corazón íntegro, que cada día quiere mejorar y buscar al Señor. ¿Por qué la iglesia comenzó a declinar? ¿Por qué la iglesia empezó a declinar? Cuando la iglesia empezó a declinar. Cuando Constantino hizo un edicto y lo promulgó para dejar de perseguir a los cristianos. Él no quería perseguir más a los cristianos. Y él vino con toda su sonrisa, yo me lo imagino, ¿no? Y dijo, no, ahora vamos a hacer algo bueno, algo lindo. Vamos a unir todas las religiones. Vamos a ver ahí, usted que es macumbero, venga para acá. Usted que otro, venga para acá. Usted que adora a los dioses egipcios también, venga para acá. Ya los griegos que creen en la mitología, venga para acá. Y esto y el otro, lo mezcló todo, tipo ensalada. Y la iglesia, al saber que no iba a ser más perseguida, se volvieron de alguna manera autosuficientes. Y pasó lo que pasó con Éfeso. Se alejaron del primer amor. Se alejaron de buscar amor, de buscar al Señor. Por eso cuando todo va mal, siempre nos acordamos de Dios. Siempre nos acordamos allá de un Jesús que murió en la cruz, que los católicos lo tienen todavía colgado, cuando ya nosotros sabemos que resucitó y está a la diestra de Dios Padre y está listo para venir a buscar a su novia, a la iglesia. Y le oramos y bueno, y allá vamos a aprenderle a verle a algún santo o algún ídolo o alguna cosa para ver si las cosas cambian. Yo te voy a decir algo. Busca a Dios, busca a Jesús, es el único que nos puede ayudar y no nos cobra nada. Cuando Él sana, Él sana de verdad y la enfermedad no vuelve, a no ser que nosotros no creamos. Eso es distinto. Ahora, ¿qué sucede cuando todo va bien? Cuando las cosas comienzan a mejorar. Cuando tenemos la panza llena, cuando nos podemos vestir y pagar nuestras cuentas. Cuando tenemos trabajo. Y bueno, lo que hacen muchos cristianos, lamentablemente, dejan de venir a la iglesia porque tienen que trabajar. Dejan de agradecer a Dios. Dejan de bendecir. Pero cuando estamos apretados, corremos a la iglesia, corremos a Dios. Pero cuando las cosas van bien, nos quedamos. Y eso fue lo que le sucedió a la iglesia. Eso fue lo que le sucedió a los cristianos. Dejaron de ser perseguidos, pudieron vivir tranquilos y eso los llevó a dejar de depender de Dios. Wow, una respuesta bastante bien. Bueno, seguimos. Dice, ¿por qué pasó eso después que los cristianos pudieron por fin alabar a Dios con libertad? Y fue lo que yo les acabo de decir. Justamente para remarcar, ¿verdad? Como dice el dicho popular, nos acordamos de Santa Bárbara cuando llueve. Y es una realidad que muchas veces vivimos en este mundo. Nos acordamos de Dios simplemente cuando las cosas apretan. La iglesia de Esmirna fue muy perseguida, pero gracias a esa persecución, muchos cristianos huyeron de esa ciudad a otras ciudades y a otras aldeas y a otros lugares, y gracias a eso el evangelio fue diseminado por toda Asia Menor, llegó a África, llegó a Europa, ¿tá? En el mundo antiguo. Y gracias a eso, de seguir diseminando, de seguir expandiendo el evangelio por todos los rincones, llegó a nosotros también aquí en el Nuevo Mundo. Y eso le damos gracias a Dios
porque eso no quedó ahí, no quedó encerrado. Y la persecución lo que hizo fue eso, expander, que todos tuviéramos la bendición de poder recibir de Dios, ¿sí? Y bueno, ¿qué sucedió? El tema fue lo siguiente: cuando se dejó de perseguir a la iglesia, los cristianos se sedentaron, se volvieron sedentarios, se quedaron tranquilos y ya no dependieron tanto de Dios, ya no le buscaron a Dios, ya no le oraron a Dios, ya comenzaron a buscar su propio, digamos, bien, su bien propio, ya empezaron a hacer otras cosas, ya empezaron a ser más autosuficientes, se empezaron a volver religiosos y no buscaron a Dios como correspondía. Y eso realmente fue algo que dolió. Y yo creo que dolió y duele hasta hoy. Porque gracias a Dios vivimos en un país donde no hay persecución, donde la única persecución que sufrimos a veces es un poco la discriminación de aquellos que son ateos, o de aquellos que se dicen respeten mi religión porque yo les respeto la de ustedes. Nosotros como evangélicos, nosotros como cristianos, tenemos que predicar la verdad. Y tú como cristiano, como evangélico, también dar las buenas nuevas a aquellos que necesitan. Damos gracias a Dios porque tenemos libertad de expresión en nuestra iglesia, en nuestro país, y podemos usar las redes para poder bendecir a otros. Pero hay países en este mundo que son musulmanes, que están bajo el régimen comunista, que el pueblo no se puede expresar, que el pueblo no puede hablar, que los cristianos se tienen que andar escondiendo, que no pueden expresar su fe para nadie. Tenemos que orar mucho por eso, porque la iglesia perseguida es la que crece cada día más. Y la iglesia en donde nosotros tenemos libertad, lamentablemente nos estamos volviendo sedentarios. Y ahora con todo este problema que está sucediendo, muchos se están acordando y están extrañando congregarse. Qué bueno que cuando salgamos de todo este encierro, los hermanos corran a la iglesia. Yo agradezco a Dios por hermanos y hermanas que estoy mirando desde acá, muchos de ustedes. Quiero darle gracias a Dios porque ¿saben qué? Ustedes que están trabajando, que se cuidan, que se guardan, igual cuando pueden y tienen la oportunidad. Sé que varios de ustedes hablan de la palabra y de que nuestra esperanza está en Cristo. Que quise decir que las respuestas van bastante claras, o sea, bien firmes. Y bueno, lo otro dice, ¿qué tiene que ver con la iglesia y los cristianos actualmente? Y justamente eso, que nos hemos vuelto sedentarios desde hace muchísimos años, que nos hemos vuelto ateos, que hemos vuelto a pensar de que Dios no nos contesta, de que Dios no nos escucha. Y lo único que nosotros hicimos fue nosotros alejarnos de Dios. Jamás Dios se alejó de nosotros. ¿Sí? ¿Qué ejemplo nos dejó esta iglesia de Esmirna? ¿Qué ejemplo nos dejó? Pero es lamentable que muchas veces tenemos que ser perseguidos, tenemos que estar llenos de problemas, tenemos que estar llenos de enfermedades, de problemas de todo tipo, para acordarnos de que Dios existe y de que Él es el único que nos puede ayudar. Cuando vemos que las puertas se nos cierran en la cara, ¿a cuánto les ha pasado? Les ha pasado a muchísimos. Pero nosotros hoy les queremos decir que la puerta todavía está abierta, que Dios todavía está esperando, que Dios lo que quiere es que tú seas feliz, que tú confíes en Él, pero que no le busques simplemente cuando las cosas van mal, que le busques aún cuando las cosas están bien, porque Dios te bendice. Hay muchos por ahí predicando que Dios te va a prosperar, que Dios te va a levantar. Sí, es verdad, Dios te va a levantar, Dios te va a prosperar, Dios te va a ayudar, Dios te va a sanar. Pero Dios te tiene que salvar, que es lo más importante. Tienes que recibir a Cristo en tu corazón.
y pedirle a Él que te ayude. Y Él no es que Él lo haga con todos. Aquel que realmente es un fiel y tiene una fe genuina en Dios y busca la santidad y le busca día y noche y le busca en oración y busca aprender de su palabra y todos los días está enganchado en los vivos para aprender, para hablar, para comer, para alimentarse de palabra de Dios. Dios se hace cargo, porque Dios conoce nuestro corazón, conoce si somos sinceros con Él o no. Entonces, dependiendo de eso, Dios nos bendice, Dios nos levanta, Dios nos prospera, Dios nos da victoria y las cosas no faltan. Gloria a Dios. Amén. Bueno, en este tiempo de reclusión es un tiempo propicio para buscar el refugio en el Señor. En este tiempo de ansiedad y de incertidumbre es un tiempo en que podemos aprovechar para buscar en Dios lo que no hemos aún podido encontrar. Amén. Qué importante es lo que acaba de decir Eliana, la Teque. Es un tiempo de reclusión, es un tiempo donde estamos todos en casa. Donde deberíamos estar todos en casa, especialmente los que sí pueden estar en casa. Sin andar paseando y buscando que el coronavirus los alcance. Pero en ese lugar donde tú estás, allí, tú puedas recapacitar. ¿Cómo ha sido mi vida hasta hoy? ¿He sido como Éfeso? Lleno de actividades, servía en la iglesia en la alabanza, servía en la iglesia en esto, en el otro, en la escuela bíblica, acá y allá. ¿Y cómo era mi comunión con Dios antes de toda esta reclusión? ¿Cómo era mi comunicación con el Señor? ¿Cómo era mi tiempo con Dios? Dios nos está llevando a buscarle. En la parte de Esmirna, la iglesia de Esmirna era perseguida. Y gracias a esa persecución, ellos buscaban a Dios con todo el corazón. Se agarraban fuerte de Dios. Y eran gente valiente. Gente valiente porque no negaba su fe, aunque eso le costara la vida. Y hoy por hoy, gracias a Dios, estamos en un país donde tenemos una libertad, donde podemos realmente, llegar a las personas. Podemos realmente tener la libertad de poder predicar el Evangelio sin ningún problema. Y podemos realmente congregarnos. Hoy por hoy no nos estamos congregando. Hoy por hoy estamos todos en casa, mirando a través de las redes la predicación. Pero yo te voy a decir algo. Me gustaría ver, cuando termine la cuarentena, y volvamos todos de vuelta a la realidad. ¿Volveremos a la iglesia o diremos, ya está, no pasa nada, está todo bien, a mí no me alcanzó? ¿O vamos a agarrarnos del Señor? A veces Dios tiene que usar circunstancias en la vida para que nos tomemos de Dios. Me encanta lo que dice, búscamelo ahí en Apocalipsis 2, cuando dice, tú eres pobre, pero en realidad eres rico. ¿Por qué? Porque eran pobres, ¿por qué? Porque lo perdían todo. Por ser cristianos, perdían sus casas, sus bienes, sus trabajos. Pero ellos no negaban quiénes eran. Pero eran ricos, ¿por qué? Porque ellos confiaban en un Dios poderoso, en un Dios grande, en un Dios victorioso. Y muchos de ellos hoy por hoy están gozando en el paraíso, esperando la gran remisión, cuando despierten su corona. Estamos en los últimos tiempos, estamos en el principio del fin. No sabemos esto cuánto va a durar, cuánto vamos a estar recluidos, cuánto vamos a salir con libertad a las calles. Ya los hábitos van a cambiar, no vamos a poder abrazarnos, tocarnos, besarnos. Simplemente de lejos, saludarnos, mirarnos. Qué difícil para el uruguayo,
que es de abrazarse, que es de tocarse, que es de tener contacto. Qué difícil que es, pero vamos a tener que acostumbrarnos a ello. Ahora en la iglesia, cuando lleguemos, nos miremos, nos encontremos, ¿cómo será? ¿No vas a añorar los tiempos pasados? Ahí sí podés añorar en los tiempos donde estábamos todos juntos, bailábamos y danzábamos todos juntos. Y la apatía comenzó a entrar a tu corazón y dejaste de venir a la iglesia. Dejaste de congregarte porque otras cosas te atrayeron. Y Dios envió el coronavirus. ¿Para qué? Para que aprendamos a valorar lo que perdimos. Dios hoy te está esperando con los brazos abiertos. Dios hoy quiere que tú te vuelvas a Él. En este tiempo de reclusión, busquemos al Señor. En este tiempo que estamos todos en casa, en un momento propicio donde podemos encontrarnos con el Señor. En este tiempo de ansiedad y de incertidumbres, busca a Dios. Busca al Señor y dale gracias a Dios por donde estás viviendo, por el lugar que te tocó vivir, por lo que te tocó vivir. Porque las luchas aparecen, pero cuando nosotros somos genuinos, nos presentamos genuinamente ante el Señor mira por nosotros. Vamos a orar, ¿sí? Vamos a orar y esperamos que esta palabra haya tocado tu corazón. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo precioso donde pudimos, Señor, hablar de tu palabra. Gracias por la vida de cada uno de los que pudieron estar frente a las cámaras, Señor, mirando, Señor amado, a través del Facebook, a través del Instagram, a través de YouTube, mirar este devocional. Seas tú tocando, bendiciendo, obrando en las vidas. Y Padre, también queremos interceder por la iglesia que está siendo perseguida. La iglesia en los países como Corea del Norte, como en Rusia, los países musulmanes de África y de Asia, Señor, donde los cristianos son férreamente perseguidos hasta la muerte. En algunos lugares, Señor, los hombres y mujeres que han dejado sus países para ir a evangelizar, para ir a llevar a otros a Cristo. Te damos gracias porque tenemos libertad aquí en nuestro país para adorarte, Señor, que no nos olvidemos de eso y que te busquemos en este tiempo. Y seas tú obrando, bendiciendo y dando fuerza a aquellos que sufren por amor de tu nombre. Te damos la gloria. Te damos la gloria, Señor. Qué linda melodía, me encanta esa melodía. Sí, sí, sí. Oh Jesús, comienza a ministrar. Ahí donde estás, cierra tus ojitos un poquito. Busca a Dios y dile, Señor, ayúdame a buscarte. Ayúdame a tener comunicación contigo. Ayúdame a adorarte, Jesús. Ayúdame a no perderme, Señor, de nada, sino a buscar tu presencia, Señor, en todo tiempo. Oh Dios, ser como los cristianos de Esmirna, valientes, Señor, decididos, inmóviles, Señor, en su fe. Padre, que tu Espíritu Santo nos ayude. Oh bendito. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Jesús. Te glorificamos, te ensalzamos. Te damos gracias por este tiempo devocional y que tu Espíritu Santo sea ministrando nuestras vidas. Y podamos nosotros tomar este ejemplo, Señor. Que pese a todas las circunstancias más adversas que fueron inmovibles en su fe. Y tú le diste la recompensa de una vida eterna contigo, Señor. Te adoramos, te damos gracias. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, gracias. Gracias. Aleluya. Aleluya. Gracias,
bueno, seguimos. Ahora vamos a saludar a quienes estuvieron visitando nuestras redes. Y queremos que ustedes miren abajo, ahí en la primera descripción, donde dice que el sábado 1 de mayo vamos a tener... Domingo. No. Sábado 1 de mayo vamos a 2 tener... de mayo. Vamos a tener el vivo de los jóvenes a partir de las 17 horas en sus plataformas, que queremos que también ustedes puedan participar. Ya pusimos la dirección. Y el domingo 2 de mayo, Sábado, el sábado es el 2 de mayo, domingo 3. perdón, vieron, muchas gracias, pastor. Entonces ahí lo voy a tener que corregir. Voy a tener que corregir allí en la descripción, perdón, muchas gracias. Sábado 2 de mayo vamos a tener el vivo de los jóvenes a partir de las 17 horas. Allí ustedes van a ver en la descripción las dos plataformas, por Instagram y Facebook, así que queremos que también estén. Ahora después lo voy a arreglar. Pero usted apúntelo ahí en un rinconcito, en un papelito. Y el 3 de mayo, que cae domingo, vamos a tener la segunda Santa Cena virtual de todos los hermanos de nuestra congregación. Jesús te ama. Así que todos vamos a estar atentos el domingo 3 de mayo a las 10:30 de la mañana, allí para participar del culto virtual y de la Santa Cena. Ahora vamos a saludar. ¿Perdón? Sí, yo ya lo había anunciado, pero no sé si no me equivoqué de fecha. Bueno, voy a saludar por mi parte a Instagram. Gracias, Dios te bendiga. Laura Rama, Dios te bendiga. Milagro González y bueno, Alejandra Núñez también ahí puestas. Gloria a Dios, Dios me las rebendiga a las dos ahí. Y bueno, y a Benja, un abrazote de parte nuestra. Gracias a mi prima Siley Tejera, Dios te bendiga. Mi prima Adela Tejera. Y bueno, Stephanie Techera, Dios te bendiga ricamente. Y también a los que estuvieron conectados por la plataforma de YouTube, Dios les bendiga muy ricamente y gracias por estar. Y bueno, la Teque va a hablar de los que estuvieron visitándonos por nuestra y mirándonos también por nuestra plataforma de Facebook. Bueno, seguimos con Facebook, como dijo la pastora. Un saludo para Mariana Lima. Dios te bendiga. Bueno, también a la hermana Selva Rodríguez, nuestra hermana. Oscar Darío, Rosana Rodríguez, Emilio Launas, perdón. Un saludo para ellos, para Mariela Sosa, para Juan Pablo de Carballo, para Beatriz Aguilar, Dios te bendiga, hermana. David, también amén, para Cristian Vázquez, Ángel Suárez, Mara Gómez, Sandra Silva, Nelson Mato, amén, pastor, Marco Fernández, sí me parecía, Valentina Cavani, mi prima segunda, un saludo para ella, Yamil Padilla, amén, Dios te bendiga, Yamil. Rubén Silva, Sonia González, Yemina Morela, Dios te bendiga, Julio Tomasino, pastor, Graciela Gali, Dios te bendiga, Mara, un saludo grandote amén. Para nuestro querido Jacinto. Estela Erramuspe. Dios te bendiga, gracias. Y nuevamente me pareció Rubén Silva. A ver, Rubén Silva y acá era Rubén Silva también otra vez. Bueno, capaz que hay dos. Susana Bularte. ¡Oh, Susana! De Argentina. Dios te bendiga, Susana. Gracias por conectar. Miriam Rosa, Dios te bendiga, muchas gracias. Y Jacqueline Rubado. Jacqueline Rubado, Dios te bendiga ricamente, Jackie. Pronta para futuramente hacer misiones también. Que Dios te bendiga. Y bueno, desde acá ya queremos despedirnos y dar gracias a Dios por este tiempo precioso. Y para la próxima, bueno, mañana va a estar mi esposo trayendo un devocional más. Y
bueno, para la próxima vamos a hablar de la tercera iglesia que habla el Apocalipsis. Así que estemos listos para bendecir. Que Dios, vamos a despedirnos con, poca cosa ha sido quien ha estado en nuestro cinto. Una gran bendición para ellos. Que Dios les bendiga muy ricamente. Nos vemos mañana. Dios les bendiga. Chao. Que al sol se derritió, así comencé de nuevo, y más que nunca vivo esto, yo quiero gritar.